Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de YouTube. Bienvenidos a un video más de esto que es el Manual del Emigrante. Muy bien, queridos amigos, hoy vamos a estar hablando de, más que nada, de las 4 preguntas que sí o sí van a estar en una entrevista en inglés. Digo sí o sí y me refiero que tal vez pueda faltar alguna de ellas y tampoco significa que solamente te hagan esas 4 preguntas. Pero esto fue un momento de mucha investigación durante meses en los cuales me basé en muchísimos videos instructivos, tanto de entrevistas en español como en inglés, y en su mayoría y en promedio coincidían que iban a estar estas 4 preguntas y también vamos a estar hablando de las 4 posibles respuestas. Sé y entiendo que es un punto muy complicado al momento de que vos sabés que en el momento de aplicar, si tenés éxito y tu aplicación supera el sistema ATS, vas a tener obviamente como siguiente paso una entrevista en inglés, y comprendo porque lo mismo me pasaba a mí. Te agarra un poco, te sientes un poco de miedo, un poco tal vez de incertidumbre, porque si al igual que a mí, yo tengo nada más que el inglés básico de la escuela secundaria, de la preparatoria le dirán en otros países, de la high school. Ok, pero no debes asustarte, porque lo ideal obviamente sería que hables un inglés perfecto, fluido, 10 puntos. Pero lo importante, lo que yo entendí como importante, es que vos sepas entender lo que te dicen y sepas hacerle entender lo que vos querés decir. La pronunciación se pule con el tiempo y no hay mejor forma de hacerlo que en la práctica. Como te decía, yo nada más tengo el inglés básico de la secundaria, y por ahí mi carrera técnica tuve un poquito más de inglés, pero muy básico, y a lo que llamamos acá en Argentina un inglés técnico, que es basado en la profesión para la cual te estás preparando. No es un inglés que te lleve a vos a hacer entender prácticamente cualquier conversación. Lo que sí te digo, y a modo de consejo, es que tenés tiempo de prepararte a medida que vas aplicando. En mi caso particular me ayudó mucho la pasión que yo tengo por la música en inglés, por la música, por el rock, por el pop y por la música disco de los 70, 80, 90, lo cual a mí me ayudó mucho a querer saber, porque en un momento llegué al punto de querer entender qué es lo que decían esas letras, que uno por ahí las bailaba y las cantaba desde la adolescencia hasta el día de hoy, pero que nunca supo qué era lo que quería decir. Uno nada más le gustaba por el ritmo, o por la musicalización, o por las voces, obviamente, porque eran temas clásicos. Pero eso me llevó a mí a tener una especie como de práctica, escuchar lo que cantaban, y yo ya sabiendo lo que quería decir la letra, sin querer, me fue ayudando, y la verdad que considero que me ayudó bastante. Vos tendrías que buscar otra forma, tal vez, o la misma, para cultivar un poco tu inglés. Colocar una serie, una película y colocarle con subtítulos, y tratar de escuchar lo que dicen y leer los subtítulos y qué es lo que quisieron decir y cómo lo pronunciaron. Igualmente en YouTube vas a encontrar miles de videos, digamos, de gente que te enseña desde un inglés básico a un inglés avanzado. No hace falta que pagues ni ninguna membresía ni nada por el estilo. Muy bien, dicho eso, vamos directamente a lo que nos trajo hasta aquí, que es saber cuáles son las 4 preguntas que más se dan
en una entrevista en inglés. Ok, queridos amigos, vayamos a la primera pregunta que te van a hacer en una entrevista en inglés. Yo tuve 2 entrevistas hasta el momento, en las cuales en las 2 entrevistas fue la primera pregunta, y investigando y en todos los videos instructivos que vi, siempre es la primera pregunta. Y la pregunta es, tell me about yourself. O sea, háblame acerca de ti. Bien, y en esta pregunta muy particular vayamos a lo primero. Y para empezar vamos a hablar de lo que no tenés que decir. La persona que te está entrevistando quiere saber acerca de vos, acerca de ti. Pero no de tu vida, no de lo que a vos te gusta. No vayas a responder, a mí me gusta escuchar música, me gusta ir al parque, me gusta ir al boliche, me gusta ir con mis amigos, me gusta sacar a pasear a mi perro, me gusta hablar con mi abuela, etcétera, etcétera, etcétera. No, error. Lo que la persona del otro lado, el reclutador, el que te está entrevistando, quiere escuchar es que le hables acerca de ti, pero acerca de vos, acerca de tu experiencia laboral. Vas a tener que empezar a hablar sobre tu experiencia laboral hablando desde lo que hiciste, lo que haces y lo que pensás hacer. O sea, pasado, presente y futuro de tu vida laboral, de tu experiencia laboral. En esta pregunta, la respuesta tendrías que basarla justamente en ese orden cronológico. Hablar de tu experiencia laboral, de la que hiciste antes, contarle un poco qué era lo que hacías, qué funciones tenías. Tenés que tener en cuenta que en cualquiera de las 4 preguntas que vamos a estar viendo en esta oportunidad, cuanto más hables y más abarques, va a ser mucho mejor. La persona, el entrevistador, te va a dejar que hables solo. Y vos hablás y hablás y hablás y hablás, y tenés que tratar de abarcar lo mayor posible. Y como consejo principal que te doy, es que cuanto más abarques de tu vida y de lo que vos considerés que la persona quiere escuchar del otro lado, eso te va a simplificar mucho las preguntas que vienen después. Porque tal vez hoy vamos, como le dije, vamos a estar hablando de 4 preguntas principales que se dan en casi todas las entrevistas en inglés. Y eso no significa que estás sujeto a que después de esas 4 preguntas no te hagan otra más. Y si vos no sos una persona que entienda perfectamente cualquier tipo de pregunta que te lleguen a hacer, te conviene muchísimo abarcar lo que más puedas de tu vida en cualquiera de estas 4 preguntas para obviar de que después el entrevistador se le ocurra hacerte una pregunta que no estudiaste. O sea, habla de tu vida profesional anterior, de tu experiencia laboral. Podés abarcar, y estaría bueno que lo hagas porque ya te vas a dar cuenta más adelante por qué te lo digo, que digas por qué dejaste ese trabajo. Después vas a hablar de tu presente laboral, dónde estás trabajando, qué funciones cumplís, qué has hecho, qué es lo que haces a diario. Todo con respecto a tu experiencia laboral presente. Y bueno, y como último punto vas a tocar lo que vos esperás profesionalmente para tu futuro. También te doy el mismo consejo, trata de abarcar lo máximo posible de lo que vos esperes de tu próximo trabajo. Obviamente, enfocándote en este trabajo para el cual has aplicado y para el cual te estás entrevistando. Cuanto más abarques sobre eso, te va a ahorrar, y te vuelvo a repetir, te va a ahorrar que en el futuro de la entrevista, más adelante te hagan una pregunta acerca de lo que estás esperando de la empresa o del lugar donde vas a trabajar, y que vos no hayas estudiado al pie de la letra cuál va a ser esa respuesta. Entonces, en este caso, hablando de tu futuro laboral, vas a poder abarcar un poco de lo que estás esperando de este trabajo que tal vez se te dé, y ojalá que así sea. Entonces vas a poder zafar, vamos a decirlo entre comillas, o poder minimizar los daños que te pueden llegar a suceder en las últimas preguntas que se le puede llegar a ocurrir o no al entrevistador hacerte. Tell me about yourself. Háblame acerca de ti.
Listo, vayamos a la segunda pregunta. What is your biggest strength? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Muy bien, lo que el reclutador o el entrevistador quiere escuchar de vos en esta pregunta es que le hables sobre tus puntos fuertes, pero siempre tenés que enfocarte en el trabajo para el cual has aplicado y para el cual te estás entrevistando. Entre paréntesis te digo, el entrevistador, el reclutador, te está entrevistando para un puesto en particular. Vamos a hablar para ponerte un ejemplo, de la actividad de mesero, de la persona que sirve la mesa, que retira los platos, que toma los pedidos, que atiende a la gente, a los comensales. O sea, la persona que te está entrevistando para ese puesto laboral quiere saber tu fortaleza y por supuesto quiere saber cómo esos puntos fuertes tuyos le van a hacer un bien o le van a servir a la empresa que te está por contratar y para la cual te están entrevistando. Como ejemplo te digo, para la actividad de mesero, ¿podés hablar sobre tu fortaleza? ¿En qué puntos? Me gusta atender a la gente, soy una persona muy atenta, tengo buenos modales, porque en mi experiencia laboral actual o pasada, en la cual me desempeñé, tuve muy buena reputación, tuve muy buenos reconocimientos por parte de mis jefes, siempre me dejaron buenas propinas porque la gente consideró que fue muy bien atendida, siempre estuve atento a sus requerimientos, traté de solucionar siempre los problemas que se sucedían, ayudé a mis compañeros, me gusta trabajar en equipo, tanto en el currículum vitae como en la carta de presentación como en la entrevista que te están haciendo. Ese es un punto muy importante que siempre están esperando escuchar, que trabajás muy bien en equipo, que te adaptás muy bien a un equipo, que te gusta formar parte de un equipo de trabajo. Y asimismo, otra cosa que están esperando escuchar es que vos digas que te pueden hacer esa pregunta, y he visto en los videos instructivos que saben preguntarte a veces cómo te desempeñas bajo un ambiente de estrés. ¿Qué significa? Que hay mucho trabajo, que están todas las mesas completas que te requieren de esta mesa, de la otra, y que tenés que estar, o que faltó un compañero de trabajo y tenés que suplirlo, tenés que reemplazarlo, tenés que hacer no solamente tu trabajo, sino también el de ese compañero que no está. Entonces lo que ellos están esperando es que vos también hables que te desempeñás muy bien bajo una situación de estrés, que eso no te afecta. Y podés poner, si querés, podés decir que no solamente que no te molesta, que no te afecta, sino que también es como que te gusta estar bajo una situación, digamos, de mucho trabajo, porque tal vez puedas decir que eso te mantiene alerta, te mantiene atento, o simplemente que te gusta. Ok, hacemos una breve síntesis. Entonces, en esta pregunta, que es la segunda particularmente que te saben hacer, que es lo que te están preguntando, es ¿cuál es tu punto fuerte o cuál es tu fortaleza? Lo que el entrevistador y el reclutador está esperando escuchar es cuál es tu característica personal o tus características personales, y cómo eso que vos sos o eso que a vos te gusta hacer a ellos les va a servir para este puesto laboral en cuestión. Muy bien, vayamos a la tercera pregunta que más se da en una entrevista en inglés. What is your greatest weakness? ¿Cuál consideras vos que es tu mayor debilidad? Ok, que no te sorprendan con esta pregunta porque es muy común que te la puedan llegar a hacer. Y esto es muy importante porque vas a tener que pensar alguna debilidad, porque ellos lo que están esperando es saber cuál considerás vos que es tu debilidad. Pero no solamente vas a tener que hablarle de eso, decirle mi debilidad es esto, sino que vas a tener que terminar ese texto, eso que vas a estar diciendo, hablando un poco de la manera con la cual estás superando esa debilidad o cómo estás trabajando para que esa debilidad no te afecte. Siempre hablando de lo laboral. Ok, yo en esta pregunta me elaboré una introducción, digamos que siempre la dije y como diciendo,
Qué pregunta tan difícil, pero a su vez muy buena pregunta. Y como hice como que pensaba un poco, a moment please, y pensaba, hasta que se me ocurría una. Hablé en esta pregunta, cuando me la hicieron, toqué el tema que sí, la verdad que sí, que considero que es algo que yo hago habitualmente y que trato de trabajar solo. Me gusta mucho a mí trabajar solo y hacer las cosas por mí mismo. Y siempre estoy tratando de buscar la forma de no pedir ayuda, de solucionar las cosas yo solo. Entonces empecé hablando de eso. Mi debilidad es que soy una persona que, si bien me gusta trabajar en equipo y me adapto muy bien al trabajo en equipo, a su vez trato de no molestar a mis compañeros de trabajo cuando necesito ayuda. Y eso por ahí, de vez en cuando, me lleva a que las tareas se me atrasen y termino después de hora tratando de cumplir con esas tareas, pero sin embargo las realizo. Asimismo, estoy tratando de cambiar este punto débil mío. Ya hace tiempo que vengo trabajando con mis compañeros y trato de delegar actividades, trato de sugerirle a mis compañeros que me ayuden en esto, en lo otro, y la verdad que estoy superando esa debilidad gracias a que me di cuenta y estoy pidiendo, cuando lo necesito, mayor ayuda a mis compañeros y ya no trabajo tan solo. En síntesis, en esta pregunta están queriendo saber cuál es tu mayor debilidad. Nombras tu debilidad, nombras cómo te afecta esa debilidad y por último vas a nombrar cómo estás trabajando para superarla y que no te afecte. Ok, esa fue la cuarta pregunta y última pregunta que más se da en una entrevista en inglés. Vuelvo a repetirte, eso no significa de que no te vayan a hacer alguna otra pregunta más, ni significa de que alguna de esas 4 preguntas falte o que cambien alguna de esas preguntas por otra. Yo en este video estoy hablando de las 4 preguntas en una entrevista en inglés que más se dan en promedio. Igualmente, como experiencia laboral te cuento que estas 4 preguntas, a las 4 me las hicieron en las 2 únicas entrevistas que tuve hasta ahora en inglés. Muy bien, y como conclusión de este video, yo al principio y antes de empezar con las preguntas y cuando te las iba diciendo, te iba hablando un poco de que vos tenías que abarcar lo mayor posible, lo que más puedas decir sobre estas 4, en estas 4 preguntas, te iba a ayudar a que después, posteriormente, que estas 4 preguntas se agoten, no te vayan a hacer alguna otra que tal vez te descoloquen o te agarren mal preparado o que simplemente no las hayas estudiado. ¿Y cuáles son en promedio las otras preguntas que te podrían llegar a agregar? Acá las tengo anotadas porque la verdad no me acordaba. Esto fue muy importante, te lo muestro más de cerca. Son varias hojas en donde estaban las preguntas en inglés que te acabo de nombrar, su respuesta en inglés, y esto me lo estudié a cada una de las preguntas de memoria, sí, de memoria, y la verdad malos resultados no tuve. Pero bueno, la memoria puede fallar, tenés que saber entender qué es lo que estás diciendo en el momento que lo estás diciendo, o sea, qué es lo que significa en el momento que estás hablando en inglés, para que no vaya a ser que te hagan una pregunta o te hagan un freno y te vuelvan a preguntar o te diga el entrevistador: uy, no escuché esa parte, ¿podrías repetírmela? Y te va a descolocar, porque si vos hablas de memoria, es como cualquier estudio de cualquier materia. Vos hablas de memoria y de pronto te dicen: a ver, pará, volvé a repetirme lo anterior. Y otra cosa muy importante, la cara y los gestos al momento de la entrevista en inglés. Nunca mostrar preocupación, no mostrar nerviosismo ni muchísima ansiedad.
Asimismo, también observar a la persona a los ojos. Si bien en una entrevista por Zoom o Skype no la tenés de frente, pero mirá a la cámara, o sea, y mantenete siempre con los ojos sobre esa persona, porque es un punto muy a favor. Que no vea que estás mirando para otro lado, o que si estudiaste de memoria las respuestas, estás así como tratando de mirar para abajo a ver dónde encontrar la respuesta. Mirá a la persona de frente, eso es un consejo que te doy y que también no es que te lo doy porque se me ocurre, sino porque lo investigué. Y es lo que los reclutadores están esperando, que una persona, sus expresiones faciales y también, digamos, la manera cómo esa persona entabla una conversación con otra. Y están esperando una persona que sea frontal, simple. Muy bien, vayamos al objetivo de decir. Puede haber otras preguntas y por eso es que anteriormente te decía que trates de abarcar lo mayor posible con estas 4 preguntas y esas 4 respuestas que vas a tener que dar. Por ejemplo, te puede preguntar, ¿por qué deberíamos contratarte? A mí en la primera entrevista no me lo preguntaron así. Me preguntaron por qué quieres venir a trabajar y vivir en Arabia Saudita, por ejemplo. Y básicamente la respuesta es lo mismo. ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué quieres vivir o trabajar acá? Entonces, en esa pregunta, en la segunda pregunta donde te piden que hables sobre tus fortalezas, tus puntos fuertes, tendrías que abarcar un poco esto. Esta posible respuesta a esta posible pregunta que te pueden llegar a hacer al final de la entrevista. O sea, hablar un poco sobre cómo tu fortaleza a ellos, vos tenés que, ante la entrevista, tenés que investigar un poco sobre la empresa que te está por hacer la entrevista, el hotel o el restaurante para el cual te están por hacer la entrevista. Vos tenés que saber dónde está ubicado, hay páginas, seguramente tiene página de internet, Facebook, YouTube, Instagram. Interiorizate antes de la entrevista. Y en el momento de que te mandan un email o un WhatsApp llamándote para una futura entrevista, tenés unos días para estudiar, para aprender un poco sobre esa empresa que te puede llegar a contratar, y vos tenés que saber qué es lo que hacen, y en base a lo que hacen, a qué es lo que sirven, vamos a hablar del caso de mesero, cuál es la gastronomía que se maneja allí, hablar en esa segunda pregunta. Vuelvo a repetirte, que es cuál es tu mayor fortaleza, incluir, y yo considero que esta fortaleza que yo tengo a ustedes les puede ser útil porque estuve investigando a su empresa y ustedes sirven o atienden a la gente de tal forma o tienen tal estándar de calidad, y yo la verdad que con estos puntos fuertes que tengo, atiendo muy bien a las personas, tengo muy buenos modales, yo sé que esto a ustedes les puede ser útil. Aparte, me apasiona mucho y me gustaría conocer ese lugar en donde se encuentra emplazado el restaurante, el hotel, y voy a ser muy agradecido, ojalá, de poder obtener este puesto de trabajo, y en modo de agradecimiento, como yo quiero conocer este lugar, y hace años que estoy investigando este lugar y me apasiona, en modo de agradecimiento yo voy a trabajar y voy a poner todas estas fortalezas, estos puntos fuertes que yo tengo al servicio de su empresa. Y ahí te vas a ahorrar que en el futuro de la entrevista, a lo último te hagan esta pregunta, porque ya la abarcaste, el entrevistador ya escuchó lo que quería escuchar. También, por eso te decía, en la segunda pregunta puedes abarcar un montón y sería lo ideal para ahorrarte algún disgusto en el futuro de la entrevista, a lo último. Por ejemplo, ¿cómo te manejas bajo presión? Es una pregunta que también me apareció en muchos de los videos instructivos que vi sobre entrevistas, tanto en castellano como en inglés. O sea, ¿cómo te desempeñas bajo presión? Y esto vos también lo podés incluir en esa segunda pregunta, que te dije que al final, que vos trabajás muy bien bajo presión, bla, 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 que no te afecta, que es más, que te gusta estar activo, sos una persona activa, que te gusta ayudar a tus compañeros.
Si ves que un compañero está complicado, vas y le das una mano. ¿Qué sucede? Al final de la entrevista no va a ser necesario que te hagan esta pregunta porque ya la contestaste. También te pueden llegar a preguntar por qué dejaste tu trabajo anterior. Y esto lo tendrías que ya haber respondido en tu primera pregunta, donde te preguntaban que hables un poco sobre ti, sobre tu experiencia laboral. Entonces, si hablas de experiencia laboral pasada, que no es la misma que la presente, vas a tener que decir al final por qué dejaste ese trabajo. Obviamente, aunque haya sucedido, no vas a decir porque me echaron, porque me dormí, porque llegaba tarde. No, vas a decir, no, simplemente conseguí un trabajo mejor, con una mejor paga, con un mejor salario, más cercano a mi casa, lo que vos quieras decir ahí. Entonces, ya haber dicho esto en la primera pregunta, que te están preguntando sobre tu vida laboral pasada, presente y futura, ya no es necesario que te la pregunte. También te pueden llegar a preguntar, a mí no me sucedió, sobre la educación, sobre tu educación. Bueno, eso es fácil de memorizar, podés tenerlo memorizado, hablar un poco sobre la primaria prácticamente, la escuela primaria prácticamente no importa en esto. Sí, la secundaria, la escuela secundaria, qué orientación tenías, si bachiller, perito mercantil. En mi caso era auxiliar en turismo. Eso le llamó la atención, me acuerdo que esto lo hablé yo cuando me pidieron que hable un poco sobre mí. En la primera pregunta también incluí mi educación y dije que yo había terminado la secundaria con un título de auxiliar en turismo. Y le expliqué de qué se trataba. O sea, de la actividad, nos instruyeron sobre la actividad hotelera, sobre la actividad gastronómica. Igual, para que no me hiciera mayores preguntas, vos tenés que, eso es muy importante, vos tenés que anticiparte a lo que te puede llegar a preguntar el entrevistador cuando decís algo. Entonces, para ahorrar que el tipo me haga una pregunta más sobre este estudio específico, yo le dije, igualmente no, fue nada, la orientación nada más nuestra duró el último año de la secundaria, no fue muy exhaustiva, pero más o menos nos dio una idea de cómo trabaja un hotel, de cómo trabaja un restaurante. Nos llevaron a hacer pasantías, eso era cierto, pasantías en lugares turísticos, nos llevaron de viaje a conocer lugares turísticos, eso también fue cierto. Así que ahí me ahorré que el tipo me hiciera una pregunta sobre mi educación porque ya lo abarqué. Después, si tenés un estudio terciario, y acá también podés hablar de los inconclusos, por ejemplo, que hayas iniciado una carrera de técnico en sistemas informáticos pero no la terminaste, puedes llegar a decir que sí, aprobé ciertas materias, me gusta mucho la computación, me gusta, soy muy bueno manejando el Office, el Word, el Excel, los sistemas informáticos, lo que sea. A vos se te ocurra, en este ejemplo, podrías haber estudiado otra cosa y también explicar por qué dejaste. Es simple, tenés que tratar en estas 4 preguntas que te nombré. O sea, háblame acerca de ti, tu experiencia laboral. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Y por qué deberíamos contratarte? En esas 4 preguntas tenés que abarcar lo máximo posible y siempre anticipándote a lo que te puedan llegar a preguntar después. Muy bien, yo pensé que este video iba a ser más corto, se me hizo muy largo, igual me hubiese gustado hablar de otras cosas más, sobre todo de mi experiencia en las entrevistas. Pero voy a hacer otro video aparte. Pero mi intención siempre es que los videos no sean muy largos, ni muy aburridos, ni muy tediosos, ni muy técnicos, pero sí explicando el porqué de cada cosa. Espero que este video te haya interesado, pero por sobre todas las cosas que te haya servido para darte una idea, de más o menos orientarte y mostrarte un camino de por dónde tenés que ir a la hora de preparar tu entrevista en inglés. Muy bien, los espero en el próximo video. No olviden de suscribirse o hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, hacer alguna sugerencia, alguna crítica. Todo es bienvenido y todo sirve para mejorar. Muchas gracias por haber visto un nuevo video de Jorgito Te Ayuda. Chao.